¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bitcoin retrocediendo hasta los $92.000. Tened mucho cuidado, por favor, con el tipo de contenido que vais a ver a partir de ahora. Con Bitcoin tan alto van a salir vídeos y sobre todo canales de YouTube que no van a parar de meter FOMO en el mercado. Sí, estamos en una tendencia alcista, pero hay que hacer las cosas bien, porque Bitcoin lleva prácticamente un retroceso de un 10% desde máximos, que por supuesto no es nada del otro mundo, pero lo cierto es que este tipo de caídas van a hacer que os liquiden las posiciones, sobre todo en futuros. Haced las cosas bien y mirad sobre todo contenido de calidad. Acordaos de quién ha estado aquí desde el principio y sobre todo estos últimos años. Así que, dicho esto, vamos a revisar qué pasa con las altcoins en estos momentos. ¿Es momento de compra o qué podemos hacer? Bueno, algo que ya estuvimos comentando en el día de ayer, donde buscábamos los soportes en Bitcoin. Es muy importante que en este tipo de días simplemente tracéis algunas zonas con las que queréis operar. Hombre, Bitcoin está cerca de los $100.000. ¿Tenemos mucho margen para operar? Hombre, yo creo que no. ¿Por qué? Porque necesitaríamos un impulso muy fuerte para romper esa barrera psicológica de los 100.000. ¿Pasa algo si la rompemos? Bueno, a mí me da igual que la rompa. Es decir, no tengo que estar porque en todos los movimientos que tenga Bitcoin y tengan las altcoins. En el día de ayer, para mí, Bitcoin tan arriba, 97, 98 mil dólares, ya no merece tanto la pena, sobre todo porque pienso que las altcoins no van a tener mucho recorrido. Fijándonos también un poco en el ciclo de la dominancia, viendo que la dominancia tampoco está cayendo en picado, pero sí que es cierto que vimos movimientos bastante curiosos, que vamos a comentar, por supuesto, en este vídeo, pero en el día de ayer ya comentamos lo que buscábamos, justo aquí lo podéis comprobar. Temporalidades un poquitín más pequeñas, 1 hora, 4 horas o incluso un gráfico diario cerca de los 92.000, 93.000 dólares, que fue la última consolidación del mercado. Esto mientras Bitcoin estaba en la zona de los 96.000 dólares. Comentamos dos zonas de soporte muy importantes. Es muy importante que estas próximas semanas, vamos a decir, un periodo más prolongado de tiempo, que veamos algunas zonas grandes, diario, gráfico semanal. ¿Para qué? Tened en cuenta que ahora mismo estamos en all time high con Bitcoin. Esto no quiere decir ni mucho menos que se haya acabado el bull run, que ya está, esto está finiquitado, no vamos a ver más subidas ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que cuanto más altos estamos, hombre, pues más cuidadito tenemos que tener. Menos dinero invertido en las altcoins, vamos cerrando parciales, vamos moviendo stop loss al precio de entrada y así vamos jugando poco a poco hasta que finalmente se acabe el gas en las criptomonedas. Ya estamos ahora mismo en la primera zona importante. Hombre, yo creo que aquí deberíamos rebotar un poco. ¿Un poco hasta dónde? Hombre, pues más o menos hasta la zona de entre 95.000 y los 96.000 dólares aproximados. Es decir, un rebote más o menos de unos 3.000, 4.000 dólares. A partir de ese rebote, ¿qué podríamos esperar en Bitcoin? Hombre, yo creo que si quisiésemos añadir posiciones muy grandes en Bitcoin, para mí la siguiente compra grande estaría más o menos sobre la zona de los 82.000 dólares aproximado. ¿Por qué? En un gráfico diario no lo vamos a ver, pero en un gráfico de 4 horas fue la última pequeña consolidación antes de crear este movimiento tan fuerte que nos llevó prácticamente, bueno, es un movimiento que inició en 72.000 muy pronto, pero lo cierto es que si nos fijamos, justo creó un imbalance en la última subida que de hecho se dio en la madrugada. Fijaos que subimos en la sesión de Londres, esto no lo hemos podido hacer en New York, con lo que es muy probable que durante las próximas semanas Bitcoin tenga un retroceso y sobre todo, lo más importante, limpiemos esta liquidez que se ha estado creando sobre los 82.000 dólares. ¿Se ha acabado el bull run? No, lo único, esto lo tienes que ver de una forma positiva, con que vas a poder comprar muchas altcoins o incluso si quieres comprar Bitcoin a largo plazo a precios mucho mejores. Pero he de decirte, debes tener mucha paciencia. Es posible que aún tarde Bitcoin 2, 3 o incluso un mes hasta que se nos vaya hasta esos niveles. O incluso, de hecho, mañana podría caer de golpe 10.000 dólares. Yo no tengo una brújula ni puedo adivinar el futuro ni nada por el estilo, pero simplemente tengo mis niveles con los cuales creo que merece la pena intentar algunas operaciones y a partir de ahí vamos jugando. Estamos ahora mismo en una zona de rebote en temporalidades un poquitín más pequeñas, pero vamos a dejar lo más importante para cuando Bitcoin retroceda hasta los 82.000 dólares en caso de hacerlo, y ahí sí que tendríamos muy buenas zonas de compra en prácticamente todas las altcoins. Como no, me encantaría deciros cuáles son los niveles de compra
en Polkadot, en Solana, en Cardano, en Matic, en Ripple, en prácticamente todas las altcoins. Pero la realidad es que no lo sé. ¿Por qué? Porque cada altcoin en las caídas y en las subidas se comporta de una manera distinta al resto. Me explico. Para los que no lo entendáis, por ejemplo, Solana, como bien veréis desde los máximos de estos últimos días, es decir, rozando ese all time high donde os comenté que cerrábamos una parte de nuestras operaciones, justo lleva un retroceso aproximado de un 10, bueno, ahora mismo un 13%, ¿vale? Pero si nosotros nos fijamos en otras altcoins, como podría ser Phantom durante estos últimos días está ahora mismo en máximos. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, pues quiere decir algo muy sencillo. Si durante los próximos días el mercado rebota, muy probablemente Phantom vaya a rebotar muchísimo más, porque fijaos que si incluso con Bitcoin cayendo unos $8.000 desde los máximos de los días anteriores hemos sido capaces de estar ahí en el máximo, hombre, pues yo creo que esta es una de las altcoins que mejor se va a mover. No quiere esto decir ni mucho menos que abras un long en Phantom ahora mismo, porque de hecho, bueno, el long es un poquitín más abajo, pero a lo que me quiero referir es que cada altcoin está en un momento distinto. Ahora mismo, como bien veréis, Phantom está en máximos, de lo contrario, por ejemplo, Solana ya lleva un 13% de caída, es decir, Phantom tendría que estar ahora mismo sobre la zona de los $0.9, pero eso no es así, con lo que es muy difícil ahora mismo decirte en qué nivel exacto va a rebotar cada una de las altcoins del mercado. En el día de ayer tuvimos un movimiento bastante interesante, porque Bitcoin estaba cayendo con mucha fuerza, me imagino que algunos lo estuvisteis viendo, pero a la vez Ethereum estaba aguantando muy bien las caídas. Esto es sobre todo gracias a la dominancia en Bitcoin, que ha estado retrocediendo y sobre todo la ha estado absorbiendo muchísimo Ethereum. Hombre, lo ideal aquí sería que la dominancia se mantenga en todo momento por debajo del 59,5%, y yo personalmente me voy a seguir manteniendo bastante alcista con las altcoins, es decir, prácticamente todos los retrocesos que vayamos teniendo durante las próximas semanas creo que se deberían de recomprar. No solamente eso, sino que si nos fijamos en algunos datos curiosos, en el día de ayer tuvimos bastantes outflows, prácticamente unos 430 millones en los ETFs de Bitcoin, con lo que, bueno, entenderemos en estos momentos también cerca de máximos la gente está tomando bastantes beneficios, pero algo bastante curioso es que en el día de ayer también tuvimos ciertos inflows y como bien veréis, la verdad que ayer no fueron muy grandes, estamos hablando de prácticamente unos 860 bitcoins, que la verdad es muy poquito dinero. Ayer hubo muy poca volatilidad en el mercado, de hecho Ethereum estuvo aguantando muy bien, pero no se recompraron demasiado. Esta semana es una semana distinta en el mercado. ¿Por qué? Porque justo esta semana, no sé si lo sabéis, tenemos prácticamente bastantes noticias, pero no solamente eso, sino que tenemos en Estados Unidos un festivo muy importante, que es el Día de Acción de Gracias, que son jueves y viernes, con lo que es muy probable que durante esta semana no veamos mucho movimiento en el mercado. Sin ir mucho más allá, ya sabéis que yo sigo esperando que Ethereum nos lleve más o menos hasta los $4.000. ¿Qué entrada podríamos buscar nosotros en Ethereum? Hombre, pues yo creo que una muy buena entrada sería más o menos cerquita de los 3.200, para que sea una entrada segura y nos ahorremos una posible caída, una manipulación por debajo de nuestros niveles. Hasta entonces, ¿qué zona estamos utilizando? Hombre, hemos manipulado el mínimo semanal y sobre todo justo el mínimo del domingo, que se nos dio más o menos sobre 3.290, con lo que yo sinceramente más o menos sobre estos niveles es posible que tengamos ese rebote que hemos estado comentando. Lo más importante, mientras el cierre en Ethereum se mantenga por encima de los $3.400, que el cierre diario aún no ha cerrado, es importante que esto también lo tengáis en cuenta porque vosotros vais a ver el vídeo antes de que se cierre la temporalidad diaria. Yo personalmente voy a seguir con esa predisposición alcista hasta los $4.000. En mi cabeza no puedo procesar que Ethereum no llegue hasta esos niveles. Si vemos que desde aquí Ethereum, hombre, pues no tiene gas, no puede subir, pues yo personalmente plantearé mi siguiente compra en los $3.200, que de hecho es la última operación que visteis antes de pegar la subida, que nos ha llevado prácticamente hasta casi los $3.600. Como bien sabréis, esa operación ya la planteamos la semana pasada, de hecho la hicimos, pero buscaríamos una siguiente entrada. Otras monedas que de hecho han aguantado muy bien la corrección durante sobre todo estos últimos 2 días, para que lo tengáis en cuenta por si alguno queréis ir operándolas de vez en cuando, creéis que hay buenos setups en este tipo de monedas. Para mí una de ellas ha sido Tao, más o menos tengo un planteamiento para buscar una entradilla si conseguimos romper $540, la verdad que le tengo bastantes ganas desde hace un tiempecillo. Hemos hecho una compra muy grande en 200 que dio un por 3, la verdad que estuvo muy bien, pero es cierto que desde entonces ha estado bastante lentilla. Hombre, lo ideal sería romper esta línea de
tendencia y aproximarnos hacia los $1000 por moneda. Pero quitando estas dos que os acabo de comentar, una que ya sabéis que le tenemos bastante cariño porque la llevo comentando desde mucho antes de romper, la llevamos comentando más o menos desde 0,4, 0,30 y pico, es SEI. Ahora mismo SEI nos está dando un profit aproximado de un 60% y como bien veréis está muy cerquita de esos máximos intradiarios, incluso con Bitcoin habiendo corregido muy fuerte. Estamos hablando que ahora mismo SEI está de hecho muy cerquita de los $0,7. Si consigue romper, yo personalmente creo ya que llegaremos hasta esa zona de los $0,9, nivel que llevo comentando desde hace bastante tiempecillo. Luego otra que ha estado muy lentilla en los últimos días es Sui. Me habéis hablado de ella, Vlad, ¿qué le pasa a Sui? ¿Por qué está cayendo? Hombre, no hay ningún tipo de justificación el por qué está cayendo Sui. Lo cierto es que Sui también ha estado subiendo mucho en los últimos meses, con lo que tampoco podemos pretender que no haga más que subir. Llegará un momento en el que también tenga que corregir. Es completamente normal y sano en el mercado, con lo que por ahora Sui, lo cierto es que sigue bajista, pero tiene mi atención sobre todo si conseguimos romper por encima de la zona de los $3,6. Fijaos que fue la última consolidación que tuvimos. Desde entonces hemos iniciado una pequeña tendencia bajista. Ahora lo ideal sería romper, consolidar y a partir de ahí tener una continuación hasta más o menos, digamos, $5 o $6, obviamente ya para las próximas semanas. Y quitando todas estas, como bien sabréis, lo ideal sería que para los próximos días el ecosistema de Ethereum empiece a moverse bien. Sabéis que llevamos un planteamiento ahora mismo en lo que sería el par Ethereum contra la gráfica de Bitcoin, que más o menos el planteamiento es este, es bastante sencillo. Tenemos una tendencia bajista muy grande que se ocasionó durante la semana pasada. Fijaos todo el volumen vendedor que hemos tenido, hemos manipulado el mínimo anterior, a partir de aquí hemos iniciado una fase de subida que prácticamente es literalmente un bull run, eso es subida, corrección, rompemos máximo, consolidamos por encima del máximo, subimos. Lo ideal ahora mismo en la gráfica de Ethereum contra el par de Bitcoin sería retestear esta zona de los máximos anteriores y utilizarla como nivel de soporte. En el día de ayer la verdad que fue una pasada mirar la gráfica de Ethereum, estaba cayendo Bitcoin, pum y justo estábamos viendo la gráfica de Ethereum que yo estaba diciendo, hostia, es que Ethereum está aguantando como si no hubiese un mañana. Está claro que al final también ha caído, es normal, al final si todo cae no va a aguantar ahí Ethereum como si no hubiese un mañana, pero lo cierto es que nos ha servido para entender que ahora mismo tiene algo de fortaleza dentro del mercado. Así que como bien sabréis, además durante los últimos días os comenté algunas monedillas que nos interesaba comprar dentro del ecosistema de Ethereum. Ya sabéis que llevamos Arbitrum desde hace de hecho bastante tiempo. Nuestra primera operación estaba en 0,5, a partir de ahí lo que hicimos fue meter otra entrada en 0,74, nos ha tocado el primer take profit en 0,95 y a partir de aquí lo único que debería hacer es romper esta barrera, que fueron los mínimos que tuvimos en abril, mayo y posteriormente en junio. En cuanto a Arbitrum pueda posicionarse por encima de 0,95, vamos a decir, esos niveles, yo personalmente creo que va a llegar fácil entre 1,2 y 1,3. Aparte de estas, ¿cuáles podríamos tener? Eigenlayer tiene mi atención. Fijaos que hemos roto la línea de tendencia. Lo ideal para estas próximas semanas sería mantenernos sobre estos niveles. Yo creo que podría pegarse un por 2 más o menos. No conozco tanto el proyecto de Eigenlayer porque de hecho es relativamente nuevo, fijaos vosotros también. Y luego tenemos un poco las típicas. Tendríamos Etherfi, que ya hemos estado comentando durante los últimos días. Hemos roto una consolidación muy grande, con lo cual más o menos una entrada buena la tendríamos en 1,9, $2 aproximadamente. Tendríamos otras similares como pueden ser Lido, Manta, Etherfi, Alayer, Gu, algún exchange descentralizado como pueda ser GMX. También tenemos IMX y luego también tendríamos Metis DAO, que alguno me habéis dicho, Vlad, échale un vistazo a Metis DAO. A ver, sin más, es también una Layer 2 dentro del ecosistema de Ethereum y es del proyecto de la madre de Vitalik. Sí, no hay ningún problema. ¿Se puede hacer un por 2? Sí, por supuesto. Prácticamente todas las monedas se pueden hacer un por 2. Lo ideal de todas estas monedas es que mantengan tendencia alcista, pero no es lo más importante. Lo más importante es que se mantengan por encima de los máximos anteriores. Justo fijaos que aquí Metis tiene muy buena gráfica. Tenemos toda esta ruptura, pero lo ideal ahora para que lo que es el precio, la gráfica y tal no pierda momentum alcista sería mantenernos por encima de los máximos anteriores. No queremos bajo ningún concepto que la gráfica tenga una caída por debajo de esas zonas, o de lo contrario yo personalmente creo que lo que es esa tendencia alcista fuerte se habrá acabado, al menos para los próximos días. Así que chicos, sin más dilación, espero que este vídeo te haya ayudado, que entiendas pues algunas altcoins que ahora mismo están fuertes para buscarles cierto rebote. Deja un like en el vídeo y nos vemos a la próxima.